Muy bien, como les decía, el mensaje de esta noche se llama el fuego refinador. Verdaderamente es un mensaje que a mí en lo personal me conmovió mucho, me hizo entender muchas cosas y reafirmó todavía más lo que el Señor nos ha venido hablando a través del desierto, a través de esta serie del desierto. Nada más quiero que sepan, tal como ustedes, yo estoy siendo educado en este tema del desierto. Eh, Estoy pasando personalmente junto con mi familia por un tema de desierto en este momento. Entonces, créanme que para nosotros poder dar testimonio, poder vivir la realidad de Dios en medio de nuestro desierto, es solamente lo estamos logrando solamente porque estamos afianzándonos en Él, porque estamos confiando completa y absolutamente en Él. De lo contrario, estaríamos sufriendo igual que todo el mundo, igual que todas las personas que lo único que hacen es ver el desierto y el problema y la situación y no ver a su Señor, y no ver a su Salvador, y no ver su esperanza en Cristo. Así que nosotros escogimos ver nuestra esperanza en Cristo, escogimos confiar en el Señor, escogimos, en lugar de preocuparnos por lo que no tenemos control, escogimos buscarlo a Él, orar, orar, pedirle a Él que nos muestre lo que Él ve, lo que Él siente, lo que Él piensa, y que nos involucre y también involucrarlo en nuestra vida. Que Él esté en cada instante, en cada minuto, en cada segundo involucrado en nuestra vida y que este Dios sobrenatural, que a muchas personas a veces lamentablemente lo ven tan lejano, realmente se convierte en una persona más en esta casa. Y yo creo que esa ha sido la clave, que nosotros hemos entendido cómo es el orden de las cosas realmente. No el orden que teníamos antes, sino el orden de Dios para nuestra familia, para nuestro hogar, y verdaderamente estamos viendo el fruto. Es una lucha diaria, es una lucha permanente, pero créanme que ver con alegría, con entusiasmo, con esperanza, un desierto solo se logra si uno está en la presencia de Dios. No se puede lograr humanamente. Así que hoy vamos a ver un aspecto muy fuerte, muy detallado de este proceso, del por qué a veces el desierto duele tanto, del por qué a veces nos sentimos sofocados, nos sentimos airados, nos sentimos que ya no podemos más y queremos simplemente renunciar, queremos salir corriendo y buscar un lugar en donde reposar y descansar. Bueno, en realidad, lejos de buscar un lugar, tenemos que buscar una persona para poder reposar, para poder descansar, y ese es Cristo. El Señor nos hace reposar junto a aguas de reposo, valga la redundancia. La palabra nos dice así, ¿verdad? En el Salmo 23, junto a aguas de reposo me harás descansar. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo y tenemos que acudir a Él en medio de la tormenta para que Él apacigüe, ¿verdad? Las aguas. Así que vamos a entrar en materia. Ya que estamos grabando, voy a presentarles un video que nos da 2 minutos, casi 3 minutos, nos da un contexto claro del tema de hoy de una manera rápida y visual. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver. Será aplastado, triturado, molido. Vamos a ver. Ahora sí Será empecemos. aplastado, triturado, molido, expuesto a un fuerte químico y lavado es solo la primera parte antes de llegar a un fuego intenso y constante. Estas son las etapas del oro en su refinamiento, porque dentro de los objetivos de refinar el oro está quitar las impurezas, probar su calidad, darle forma y brillo. El fuego intenso es para poder retirar las impurezas internas que no fueron retiradas en el proceso de aplastar, triturar, moler, poner químico y lavar. Es para que el oro fundido llegue hasta el fondo del recipiente y que esas impurezas suban a la superficie y sean evidentes y poder extraerlas con más facilidad. Sin embargo, quien hace el proceso sabe que el material es de alto valor, pero que se requiere del tiempo, la temperatura, la fuerza, todo en justa medida para no dañar el oro e incluso el recipiente que lo funde. En resumen, refinar el oro es extraer lo que no es oro para que quede un oro puro y al mismo tiempo probar su calidad. Sin mencionar que la historia no termina allí, porque merece toda la atención lo que un buen artesano logra con el oro, para elaborar piezas preciosas, dignas de admiración y perdurables. Si lo analizas bien,
El proceso de refinamiento es tan bello como el oro mismo. Me hace pensar en las expresiones esa persona vale oro o eres oro puro. ¿Será que esa persona ha pasado por procesos tan largos, delicados, intensos, formadores, que han eliminado de él impurezas difíciles de quitar y está quedando su alto valor y eso lo percibimos? Pero si fuera así, también tendría que analizar que el oro por sí mismo no hace este proceso. Se necesita de un buen seleccionador, fundidor y artesano que sepa lo que está haciendo y decida hacer este hermoso proceso. Y esto también me hace recordar y pensar en algunos personajes y frases bíblicas como Job que dijo: mas él conoce el camino donde voy, me probará y saldré como oro. O por ejemplo Dios hablando de su pueblo donde dice: y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: el Señor es mi Dios. Es aquí donde pienso que vale la pena considerarse precioso y vale la pena permitir que un buen artesano forje lo mejor de mí. Para mí es claro que ese artesano no es la vida, las circunstancias, el dolor, el dinero o cualquier otro. Para mí es claro que ese artesano es mi Dios, el mismo que me forja, pero que me ama tanto que dio su vida por mí. Ese realmente puede hacer de mi vida algo hermoso y perdurable. Para ti, ¿quién es? Porque Muy bien, vamos a ver. Yo creo que quedó claro. Perdón, lo acordé un segundo antes, pero no importa. El objetivo del video queda claro. El oro tiene que pasar por un proceso bastante fuerte, un proceso que verdaderamente yo creo que es sinónimo inclusive de lo que nosotros a veces tenemos que vivir, ¿verdad? En nuestras vidas eh, para poder crecer. Se dice en ciertos ámbitos que por ejemplo, un deportista que no entrena, que no se prepara, que no verdaderamente no entrena, no ejerce, digamos que su tiempo, una inversión de tiempo y preparación en su vida, no va a llegar a ningún lugar, ¿no? Entonces, es indispensable que el entrenamiento a veces es sufrido, el entrenamiento a veces es doloroso, a veces es inclusive probablemente la parte más difícil porque el deporte uno lo disfruta, pero el entrenamiento a veces se vuelve una de las etapas más duras porque es pruebas, resistencias, dolor, sacrificio, hacer cosas que a uno no le gustan por el bien de lo que uno quiere hacer. Cuando nosotros estamos pasando por el desierto, eh, estamos pasando evidentemente por circunstancias que no son de nuestro agrado. No hay un desierto que sea placentero. No hay un desierto que sea fácil, que sea sencillo, que sea manejable, por decirlo así. El objetivo del desierto es doler. Es así de sencillo. Tiene que doler. Porque si no hay dolor, si no hay esa exposición, perdón, al vacío que dejan nuestras expectativas, al vacío que dejan nuestras ilusiones no cumplidas, nuestros deseos no cumplidos, no se va a dar lo que tiene que darse. Y hoy vamos a utilizar el oro como un ejemplo de nuestra vida y del por qué Dios utiliza el horno para realmente pasarnos por el fuego. Porque si Él no lo hace, no nos desenmascara, no sale de nosotros nuestro yo interno. Y Él quiere eliminar de nuestra vida nuestro yo interno para reemplazarlo con un yo espiritual capaz de escuchar y de seguir y obedecer la voz del Espíritu Santo. No estamos hablando religión aquí, no estamos hablando liturgia o cosas que tengo que hacer, digamos, en el sentido de repeticiones, no. Esto es simplemente el misterio de Dios, del por qué estamos nosotros aquí, para qué estamos aquí en medio de un desierto, cuál es su propósito y cuál es nuestra parte en todo esto. Y entender hace mucho más sencilla la fe. Así que vamos a empezar. Voy a hablar primeramente de la agenda
del desierto hemos hablado del discernimiento de los tiempos, lo importante que es discernir los tiempos. Mucha gente no tiene la más mínima idea a la hora en la que estamos. Así de sencillo. Una persona que no discierne los tiempos no, simplemente no se va a dar cuenta de todo lo que va a venir y cuando venga lo va a tomar desprevenido. ¿Qué es el desierto? ¿Cuál es el propósito del desierto? Ya lo estuvimos hablando. Nosotros en el desierto, ¿cómo es que nos sentimos? ¿Cómo es que lo vemos? ¿Cómo es que lo percibimos? ¿Qué es lo que produce en nosotros, verdad? Todo eso lo hablamos. Todos estos son, por cierto, videos en el canal de Be The Church en YouTube. Ahí lo van a encontrar. También tenemos el propósito del desierto. Tenemos lo que prolonga el desierto. Lo hablábamos la semana pasada. ¿Qué es lo que prolonga el desierto? Perdón, antepasada. Semana pasada hablábamos del proceso, ¿verdad? Todos siempre pensamos que estamos listos antes de realmente estarlo. Creemos que ya el proceso debería ser terminado, que el Señor, pero ya yo me siento listo. Y no, en realidad, el que sabe cuánto nos falta es el Señor. Nosotros tenemos que tener la actitud correcta para fluir con Él durante este proceso, para que sea un proceso no más largo de lo que tiene que ser. Va a ser tan largo como tiene que ser, pero no más largo de lo que tiene que ser. Y nosotros somos claves en determinar si el proceso termina en el tiempo establecido o si se necesita más. Y hoy vamos a hablar acerca de refinados por el fuego. ¿Qué es lo que ocurre dentro de ese proceso? Bueno, el Señor nos toma como piedras preciosas, como oro que todavía no está refinado, que todavía necesita pasar por ese proceso para poder realmente convertirnos en quienes somos realmente. El ser humano, desde que viene de nacimiento, viene con toda una serie de elementos que no son los que el Señor necesita en su pueblo, que no son lo que Él necesita para que realmente nosotros podamos ser quienes somos. De hecho, estos elementos más bien infringen un obstáculo para que nosotros nos convirtamos en realmente las personas que somos espiritualmente hablando. No puede haber una mariposa sin un capullo y una oruga. Nosotros no podemos ser quienes somos si no pasamos por ese proceso de transformación en el capullo. Ustedes nunca van a ver una mariposa, mitad oruga. El proceso tiene que ser completo, tiene que ser una transformación total. Usted entra de una manera y usted sale de otra. Si usted entra al desierto de una manera y el desierto se termina y usted sale y todavía tiene las mismas costumbres, la misma forma de pensar, las mismas, perdón, las mismas actitudes, frustraciones, iras, las mismas costumbres de hablar de la gente o de juzgar a la gente por sus errores o de, ¿cómo se llama? Pensar que los demás son el problema de su vida. Entonces el desierto no hizo nada en ti y tenés que volver a vivirlo. Y probablemente va a venir un desierto más grande la próxima vez. A veces en las personas simplemente no se sale del desierto. Hay personas que permanentemente viven en el desierto porque sencillamente nunca lograron entender para qué era este proceso y simplemente se acostumbraron al desierto y dijeron, bueno, hey, si esto es, aquí me quedo. Y escogieron quedarse en el desierto. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que mucho cristiano hoy no hace y que define mucho el tipo de cristiano que somos, que define mucho nuestra identidad espiritual. Porque una cosa es que yo diga, yo soy cristiano, y otra cosa es que yo diga, yo soy un cristiano espiritual. Son dos mundos totalmente diferentes. Son dos ámbitos completamente opuestos. Una persona que se cree cristiana no es lo mismo que un cristiano espiritual. De la misma manera en que un árbol que no produce fruto y un árbol que sí produce fruto. Ahora ustedes me pueden decir, pero Jerry, cuando uno se dice cristiano a sí mismo es porque es seguidor de Cristo, porque tal vez ya vino a Cristo. Sí, pero yo conozco muchas personas que han hecho la oración y se creen seguidores de Cristo y van a la iglesia y van a la iglesia, pero no crecen.
se quedan estancados. ¿En qué sentido? No hay un avance, se quedan dependientes de que les den leche todos los fines de semana. Necesitan, no son capaces ni de orar por sí mismos. Todo es aflicción, todo es estrés, todo es problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Después andan pidiendo oración a cada rato porque ni siquiera saben orar. No tienen una identidad espiritual. No son capaces de por sí mismos orar. Entonces, de nuevo, ¿orar qué es? Tampoco son oraciones o rezos repetitivos. No, es simplemente hablar con Dios. Y ni eso pueden hacerlo. Hoy vamos a hablar entonces del fuego refinado y de cómo nosotros tenemos que avanzar en esta etapa para que verdaderamente esta etapa cumpla su propósito, para que entonces estemos listos para lo que viene, que es muy bello y que es muy importante y nos define la vida. Más adelante hablaremos en otros episodios que vienen, también hablaremos de cómo adaptarnos al desierto, cómo tiene que ser realmente nuestro comportamiento durante este tiempo de desierto. No es sencillo, pero cuando uno llega a la convicción de que su necesidad y su prioridad es Cristo, de que su necesidad y su prioridad es escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo, todo cambia. Cambia el juego por completo. Y eso es algo que vamos a estar hablando próximamente. Y últimamente vamos a estar hablando de los beneficios del desierto. Puede que haya un poquito más de temas, vamos a ver. Pero esto es importantísimo que lo entendamos para que podamos realmente, si estamos en medio de un desierto, entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando y cuál es nuestra parte en todo esto. Cómo podemos contribuir o no con Dios en medio de esto y cumplir el propósito por el cual Dios está mandando esto. Si no, ¿saben qué? Dios va a cumplir su propósito con cada uno de nosotros, pero nosotros definimos cuánto le toma y qué tan difícil es. Y créanme, más vale que nos pongamos del lado de Dios, que realmente lleguemos a Él con humildad y decirle, Señor, no tengo la más mínima idea qué es lo que tengo que hacer, pero yo sé que tú sí, ayúdame. Te ofrezco mi corazón, te ofrezco lo que tengo en este momento. Sé que no es mucho, pero te lo ofrezco. Y créanme, Dios puede hacer mucho con eso, con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, con un corazón que entiende que necesita de Dios. Dios puede hacer maravillas, muchísimo más que con personas religiosas que asisten y van a las iglesias y que creen que ya saben y que no están dispuestas a ser refinados por el fuego. Muy bien, vamos a, vamos a leer la primera escritura que es segunda de Corintios 7:1. Vamos a tratar de empezar con el tema. Vamos a ver, primera Soy, de soy yo, Corintios. Dale, soy dale. yo. Ah, ¿primera o segunda? Segunda, mi amor, perdón. Ah, ok. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de sangre, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, amén, gracias. Vean qué interesante. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios. Nosotros no podemos, por nuestro propio esfuerzo, por más disciplina que tengamos, mantenernos limpios. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la carne que nosotros tenemos, que es la naturaleza humana que traemos desde nacimiento, ya trae una corrupción inherente a sí mismo que nos lleva a cometer errores, nos lleva a pecar, a veces involuntariamente, a veces sin saber, a veces estamos tan acostumbrados a vivir que no nos damos cuenta si estamos viviendo mal o bien. Tal vez desde nuestro parecer, desde nuestra perspectiva, todo está bien y tal vez no. Nosotros no podemos ser bajo ninguna circunstancia los jueces que definen o determinan qué está bien o qué está mal, porque nuestro corazón es engañoso, porque nuestra mente es manipulable. Nuestras emociones hoy nos pueden tener felices y mañana a punto de suicidio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar algo que sea un punto referente inamovible para poder a partir de esa persona o de ese punto saber qué es correcto y qué es malo.
Las fronteras en los países. ¿Por qué las fronteras en los países se demarcan límites y se ponen postes o se ponen señales que no son movibles? Porque muy sencillo, necesitamos que marquen una referencia. Y Dios es la única referencia eterna, inamovible e incambiable que nos puede decir que sí, que no, que está bien, que está mal, inclusive en nosotros. Entonces, vean cómo aquí dice, por eso debemos mantenernos limpios. La acción de mantenernos limpios implica que nosotros, por seres humanos, no podemos hacerlo por nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Yendo donde Él. Él es nuestro purificador. Él es nuestra santidad. Él es nuestra justicia. Él es todo lo que necesitamos que nosotros no podemos producir. Nosotros no podemos producir fruto si no estamos en Él. Entonces, para mantenernos limpios tenemos que estar yendo y permaneciendo en su presencia y Él es el que hace que nosotros vayamos a través del proceso de limpieza. Porque sí, mis hermanos, es un proceso de limpieza. No es una limpieza de la noche a la mañana. Es un proceso. Por eso a mí no me gusta cuando la gente juzga a la gente por sus malas acciones. Sí, tal vez tuvo una mala acción, pero eres mejor que esa persona. No has cometido errores en el pasado. No juzguemos a las personas porque vamos a ser juzgados de la misma manera. Lo que tenemos que entender es tal vez qué está transcurriendo en esa persona, en esa vida, y orar por esa persona para que Dios bendiga a esa persona, para que esa persona mejore. Igual nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo a Cristo. Dice, de todo lo que pueda mancharnos, de todo lo que pueda ensuciarnos, de todo lo que pueda contaminarnos, de todo lo que pueda afectarnos, de todo lo que pueda disuadirnos de buscar a Dios, de todo lo que pueda disuadirnos del bien. Vivimos en una época como nunca antes ha habido una época de confusión sobre todo lo que es la base moral de la existencia humana. Todo está siendo puesto a prueba. Ahora ya no se puede ni definir a la mujer, porque resulta que definir a la mujer ya es un problema. Las cosas que hoy estamos viviendo y que se están luchando como verdades son las locuras del pasado, son lo que antes hubiésemos dicho, no, 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 estás mal, estás loco, eso no es así. Antes teníamos una estructura más sólida, más definida. Eso se ha venido apaciguando, eso se ha venido quitando. Es como cuando tú haces un dibujo en la arena, literalmente ya ahora vienen las olas y borran el dibujo y ya nadie sabe dónde estaba demarcada la verdad. ¿Y por qué? Bueno, muy sencillo, porque el Señor está permitiendo que la verdad en este mundo se acabe poco a poco, porque solo va a haber una fuente de la verdad y es el Espíritu Santo. Y Él nos está llevando al Espíritu Santo. Los que quieran ir y estar en la verdad, vayan. Los que quieran estar engañados, no vayan. Así va a ser. Así de sencillo. Y usted me dirá a mí, pero eso no puede ser tan así, tan rajatabla, tan blanco y negro. Es así. Y no lo digo yo, porque yo no soy el dueño de ninguna verdad. Yo solamente digo lo que escucho, digo lo que sé que me han dicho el Espíritu Santo y la palabra. Si esto fuera más sencillo de digerir, mucha gente tampoco lo digeriría, porque la realidad es que, entiéndanlo así, la gente no quiere saber de Dios. Hoy la gente no quiere tener sus propios deseos, quiere tener sus propias agendas, el yo está siendo exaltado, yo primero, yo segundo, yo tercero. A nosotros nos está diciendo que nos mantengamos limpios mediante la presencia de Dios en nuestras vidas, mediante la búsqueda y la permanencia de nosotros en Él, de todo aquello que es externo que nos puede contaminar e incluso de nuestro interno que nos puede contaminar. Dice, tanto el cuerpo como en el espíritu. Vean que la contaminación en nuestras vidas pueden venir a nivel carnal o a nivel espiritual, pero que nos mantengan en el temor a Dios. Procuremos alcanzar la completa santidad. La santidad es algo que nosotros habíamos hablado acá y sabemos que la santidad aquí en la tierra nosotros no la podemos cumplir, porque la santidad es un atributo divino
que solamente le pertenece a Dios. Sin embargo, Él nos reviste de su santidad a través de la presencia de su Hijo y a través del Espíritu Santo. Él nos reviste de santidad. Ahora, si nosotros no tenemos temor a Dios es un temor reverencial, no es un miedo, es muy diferente al miedo. Es un temor reverencial, es un respeto, es un entender la magnitud de quien estamos hablando. Y resulta que si nosotros no tenemos temor a Dios, nunca vamos a poder hacer que, nunca vamos a tener el impulso, la necesidad, la angustia, el deseo de ser limpiados. Por ende, no vamos a estar yendo al Espíritu Santo y por ende no vamos a estar siendo limpios en cuerpo y alma. Pero vean qué interesante cómo el Señor nos está diciendo aquí que tenemos que mantenernos limpios, que tenemos que esa limpieza tiene que ser, ¿verdad? Manteniéndonos lejos de todo aquello que nos puede contaminar, que nos puede manchar. No significa, evidentemente, que vamos a separarnos de todo, vamos a irnos a la montaña y alejarnos de todo, no. Significa de que aún en medio de, no nos mancha, no nos ensucia, no nos contamina, porque nosotros somos aparte. Nuestro corazón y nuestra mente están en Cristo. Entonces, al estar en Cristo, pensamos, vemos, sentimos, actuamos diferente. Sencillamente es sobrenatural. Es influenciado por el Espíritu Santo. No es inventado por nuestra cabeza y nuestro corazón. Entonces vamos a tener el temor a Dios y entonces vamos a procurar mantenernos en santidad, que es su presencia. Es indispensable que entendamos estos conceptos, porque estos conceptos nos van a ir dando la clave de lo que tenemos que hacer. A ver, vamos a leer Isaías 48:10. Adelante, Adri. Ajá. Dice, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Amén, amén. Yo esta escritura la tengo en tres versiones acá, porque yo quería analizar esta escritura un poquito con ustedes, porque la misma palabra nos habla del horno de la aflicción. La Biblia nos habla del horno de la aflicción, no como se vive desde la perspectiva humana. Yo quiero que entendamos esto. La perspectiva humana del horno de aflicción no es fácil, no es sencilla, es dolorosa. Nosotros perfectamente podemos, ¿cómo se llama? Sentirnos afligidos, tomados, colmados por sentimientos, emociones, tristes, decepcionados, desilusionados, quebrados, rotos, etcétera. Pero una cosa es la vivencia emocional del momento durante nuestra estadía en el horno y otra cosa es el propósito y la razón del horno. Vea que aquí en Isaías 48 dice, he aquí que te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno de sufrimiento. Hablábamos antes, cuando describíamos el desierto, de que el Señor, no, perdón, durante el proceso, de de que el proceso, perdón, el propósito del desierto es para Dios probarnos. Dios nos prueba realmente de qué está hecha nuestra fe. Realmente si todo lo que hablamos es verdadero o es falso. Y yo les voy a decir una cosa, yo esto lo tomé muy en serio, porque yo hablo mucho de Dios, porque amo mucho a Dios, porque quiero mucho en mi vida todo lo que es de Dios, pero cuando yo me encontré en medio de un desierto, yo le decía incluso a mi esposa, que no me deja mentir, está de testiga, ¿cómo yo voy a hablarle a la gente de sentirse bien en medio de su desierto si yo ahora, estando en medio del desierto, no soy capaz de serlo? Yo no puedo producir felicidad humanamente hablando en medio de un tiempo de prueba, de un tiempo difícil, en donde hay angustia, en donde uno no sabe qué va a pasar, donde hay incertidumbre, en donde tus pensamientos son tu peor enemigo, porque
te hacen creer que ya eres insuficiente, que ya eres impotente. O sea, es que son tantas las posibilidades y honestamente, humanamente es ilógico sentirse bien, es una locura. La única manera en la que nosotros podemos salirnos del contexto en el que estamos y verlo con los ojos de Dios para entonces poder proyectar una actitud diferente a la que nos provoca el desierto es espiritualmente hablando. Si nosotros no cambiamos del lado natural al sobrenatural, por medio de la oración, por medio de buscarlo a Él, por medio de pedirle a Él que nos muestre de qué se trata este desierto y cuál es su propósito para mí en Él, de tener esa conversación en medio del desierto hasta que Él te hable y te muestre, no vas a poder sentir alegría en medio del desierto. Va a seguir siendo un desierto seco, árido, triste, solo, desolado, o sea, porque el desierto cumple el propósito de confrontar nuestra carne, de confrontar nuestra naturaleza humana. Ahí es donde está la clave de lo que Dios hace. Él nos prueba, humanamente hablando. ¿Para qué? Para saber si nosotros realmente acudimos a Él, nos rendimos a Él, nos entregamos a Él, o si de nosotros afloran, ahora sí, bajo presión, bajo circunstancias fuertes, una identidad en nosotros que antes no era evidente, que antes era más fácil simplemente estar yendo a la iglesia, que antes simplemente era más fácil estar yendo prédicas y cantando alabanzas y todo, pero en el momento en el que llegó la prueba de fuego, realmente quiénes somos. Entonces yo en lo personal les digo, yo me autoanalicé a mí mismo en esta prueba, 8 meses sin trabajo formal, y me dije a mí mismo, yo no puedo bajo ninguna circunstancia dejarme caer emocional, psicológica, mentalmente en esta prueba solo porque estoy pasando algo que yo sé que humanamente es difícil. Y empecé a acudir a Dios y empecé a decirle, Señor, aquí es donde yo necesito que tú intervengas para que tú cambies mi lamento en baile, para que tú verdaderamente me instruyas, me enseñes, me prepares. Si tú lo que quieres hacer en mí es renovarme, como decía la canción, si tú lo que quieres hacer en mí es transformarme, aquí estoy, me entrego. Haz lo que tú quieras, lo que tú necesites. Yo confío en ti, lo declaro, lo confieso, porque a veces uno no se siente como muy confiado, ¿verdad? Pero la confianza es una decisión. Y yo le dije, Señor, yo decido confiar en ti. Seco, rajatabla, yo decido confiar en ti. Punto. No es negociable. Y en ese momento, en ese instante, el Señor empieza a mostrarme cosas. Esta misma semana, en cuestión de 48 horas, todo cambió para mí. No estoy diciendo de que ya salí del desierto, no, sigo en el desierto. Pero el desierto ahora lo veo hermoso, lo veo necesario, lo veo indispensable, lo entiendo como algo que si nosotros no lo vivimos, no sé si vamos a poder realmente tener la pasta para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Iglesia, yo no les voy a preguntar cuántos de ustedes han tenido un desierto en su vida. Yo puedo asumir y puedo pensar que muchos de ustedes lo han tenido, que muchos de ustedes han tenido que vivir momentos difíciles, pero más que el momento en sí que provoca todas estas emociones y pensamientos, es cuál fue tu actitud, cuál fue tu comportamiento, cuál es el fruto que rescataste de todo esto, qué aprendiste, qué creciste. Y no me refiero a psicológicamente o filosóficamente, no, me refiero espiritualmente, porque el propósito de Dios para el desierto es espiritual, es llevarte de una persona carnal a convertirte cada día más en una persona espiritual que refleja a Cristo, que evidencia a Cristo, que cuando uno ve a esa persona, uno dice, qué persona más extraña, es diferente, no he visto personas así en la tierra. Quiero más, hablar más y sentarme a compartir más con esta persona porque me llena, me satisface. Y no es uno, es el Espíritu Santo en uno.
Finalmente, la última versión dice, yo los limpié de su maldad por medio del sufrimiento y no lo hice por dinero. Esa es la versión de traducción lenguaje actual. Entendamos esto. El Señor nos está purificando, nos quiere purificar, nos necesita purificar, nos necesita probar porque necesitamos mostrar realmente de qué estamos hechos. Y nos está limpiando. ¿Está limpiándonos de qué? De nosotros mismos. Nosotros somos el problema. Ahora, Él utiliza el horno de la aflicción y el sufrimiento para provocar esto. Y vamos a ver más cómo lo usa. Ok, vamos a ver el proceso de refinamiento del oro. Vamos a hablarlo rápidamente. ¿Cómo se realiza el proceso de fundición de oro? Obviamente sabemos de que el oro se extrae de montañas, a veces de ríos, se extrae de minas, ¿verdad? A veces las vetas son grandes, otras pequeñas, otras están, perdón, envueltas con otros minerales e impurezas. Entonces hay que extraerlo y hay que tratar de, en ocasiones, molerlo, ¿verdad? En ocasiones tiene que ser molido para poder ser extraído porque no se puede trabajar con tanta impureza, con tanto material. Entonces, una vez que ya tenemos las vetas de oro extraído, ¿verdad? Tienen que ser calentadas en un horno con una temperatura a punto de fusión de 1064 grados centígrados, con lo que gran parte de esas impurezas se queman durante este proceso. Estas impurezas se denominan escoria, pero aún no todos los fragmentos restantes en el metal han sido extraídos. Estamos hablando de que primeramente eh, se calienta el oro, se mete en el horno y se calienta. Y esta es una etapa dura, esta es una etapa de dolor, esta es una etapa de sufrimiento, de angustia, de soledad. Esta es una etapa en donde el mundo puede que se nos venga encima, en donde todo lo que creíamos saber y entender, desear, soñar, etcétera, y de repente ya no es o ya no va a ser. Y bueno, el Señor dice, llama impurezas a muchas de las cosas que nosotros tenemos ocultas dentro de nosotros que no salen durante los momentos normales o durante los momentos de bienestar. No salen a la luz. Estas cosas están muy adentro de nosotros y solo el fuego puede hacer que empiecen a salir. Entonces ustedes van a darse cuenta que cuando ustedes están siendo pasados por el desierto, sea la situación que sea, esto va a provocar sus emociones, esto va a provocar sus pensamientos. Puede ser que ustedes empiecen a enojarse con la gente, puede ser que ustedes empiecen a enojarse hasta con Dios, puede ser que ustedes se enojen con familia, puede ser que ustedes empiecen a volverse cada día más amargados, más llenos de amargura, de resentimiento, llenos de frustración, sueños, anhelos. Ustedes ven que a los otros les va bien y ustedes se sienten que ustedes más bien se están hundiendo cada día más. Y todas estas emociones y pensamientos y comportamientos y palabras que afloran de ustedes son las impurezas. Son las cosas que Dios puede ver dentro de nosotros, que no se manifiestan siempre o casi nunca, porque todos somos muy buenos, y que solamente Dios puede ver y necesita sacar de ahí. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Nos mete en el horno para que ahí empiece el proceso de eliminar toda escoria de nuestra vida, toda actitud, todo pensamiento, todo comportamiento, toda característica nuestra que no es digna del reino, que es opuesta al reino, que es carnal. Porque les digo, todos somos carnales, todos venimos de la carne, pero cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, nuestro espíritu ahora quiere llevarnos a Cristo, pero la carne se opone. A veces tenemos comportamientos, actitudes, costumbres de familia, de años, de años, de años, de años. ¿Y qué es lo que ocurre? Nuestro comportamiento a veces, sí, al hacernos cristianos empieza a solaparse un poquito, a esconderse un poquito. Mm. Pero yo escuchaba hermanos y hermanas que me han dicho, es que usted no sabe el carácter que yo tengo. Dios lo sabe.
Si Dios puede usar ese carácter para bien, lo va a usar. Pero una cosa que sí me queda claro es, no siempre el carácter va a ser lo que Dios quiere, de la forma en la que Dios lo quiere para el reino. Entonces, cuando uno es sometido al desierto, lo primero que se va, de las primeras cosas que sale es nuestro carácter, la falta de paciencia, la rapidez de nuestra ira, cómo empezamos incluso a despreciar a las personas que amamos. Empiezan a salir de nosotros personas que nosotros probablemente si nos viéramos en video en este momento, no nos gustaría. Si Dios pudiera grabarnos en nuestros momentos de desierto y nos muestra el video, que probablemente lo vamos a ver cuando estemos allá arriba, nos vamos a dar cuenta que no nos gustamos. Y la razón es muy sencilla. Todas estas impurezas que están ahí ocultas adentro, tienen que salir a la luz, tienen que salir a la superficie. La única manera es el fuego refinador de Dios. También el hierro tiene que ser separado, porque puede causar daños a los materiales, perdón, en la fundición y ha de ser eliminado con ácido nítrico. Por último, el oro dentro del horno, cuando se alcanza la temperatura de fundición del oro con la intención de obtener los lingotes, será sometido, óiganme bien, ya está el oro fundido por completo, el oro pesado cae abajo, y arriba empiezan a quedar todos los minerales, todos los materiales e impurezas empiezan a salir para arriba, ¿ok? Mm. Con el objetivo de ser removidos. Pero aún así, estando ya el oro fundido, tiene que pasar una prueba más antes de poder convertirse en un lingote o en una moneda. Así como cuando nosotros cocinamos una carne de cerdo de res o los frijoles o lo que fuere. La leche, por ejemplo, se me ocurre también. Pero vámonos a la carne de res, por ejemplo, o a la carne de cerdo. Si nosotros cocinamos, por ejemplo, nosotros venimos y cocinamos la carne de cerdo, por ejemplo, para los que han cocinado carne de cerdo. Y digamos que la dejamos reposar en la noche, hacemos un estofado, ¿verdad? Con agua, verduras, qué sé yo. Y resulta que entonces en la mañana siguiente llegamos a verla, la dejamos reposando toda la noche, llegamos a la mañana siguiente a verla y está con una nata de grasa arriba. ¿Qué pasa si nos comemos esa grasa? Nos va a afectar, ¿verdad? El objetivo es más bien remover esa grasa, remover esas impurezas. ¿Con qué objetivo? De que podamos tener el producto refinado, el producto terminado, que realmente es beneficioso. Lo mismo ocurre con el oro. Lo mismo ocurre con nosotros. El objetivo de nuestro desierto es sacar a la luz todas aquellas impurezas, actitudes, comportamientos, pensamientos, formas de ser, etcétera, 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 reacciones, impulsos, que antes estaban muy escondidos, que Dios podía ver, pero nosotros no, y que prácticamente te convierten en otra persona. Y mucha gente dirá, no, no, pero es que es justificable, es que es un momento difícil. Justificable no es la palabra correcta, porque nosotros podemos justificar las cosas, pero ¿de qué nos sirven? Si Dios está permitiendo que nosotros pasemos por este desierto, es para limpiarnos, para refinarnos, para probarnos. Una fe que no es probada, no sabremos qué tan fuerte es en el momento en el que se vengan las tormentas. Y yo le contaba este ejemplo a mi esposa. Construimos una casa, o mandamos a construir, digamos, una casa, y por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Le pagamos al constructor y él nos da la llave en mano y todo, y la casa se ve lindísima por fuera. Yo no puedo ver a través de las paredes para saber qué materiales usó.
Yo no puedo saber si la casa realmente tiene la condición y la fortaleza que yo espero, asumo, debería tener por el precio que pagué. Pero no es sino hasta que viene la tormenta que yo me voy a dar cuenta si esta casa realmente es fuerte o hasta que venga el terremoto, ¿me entienden? Yo no voy a saber realmente de qué está hecha esa casa y si lo que realmente tiene es fuerte o no. Lo mismo pasa con nosotros. Podemos estar 30 años en la iglesia profesando la fe. Es hasta el momento en el que estamos en el desierto que realmente se ve nuestro carácter, se ve nuestra personalidad, se ve realmente la persona cristiana que somos. El afinado es el último proceso del oro. Esta última parte de la función del oro es el afinaje, proceso mediante el cual se consigue la pureza deseada y en ella se produce una merna física al separar los metales o elementos que han podido quedar en los procesos anteriores y puede ser realizado por dos diferentes técnicas para conseguir la pureza de 999.9 milímetros equivalente a oro puro. Entendamos que todo el proceso de refinado de oro es ir, en realidad, el oro no se toca. Todo el proceso de refinado de oro es eliminar impurezas. Y si esto se llevan ustedes hoy en sus vidas, yo creo que esta noche cumplió su propósito. El objetivo y el propósito del desierto en nuestras vidas es eliminar de nosotros nuestra carnalidad, nuestra humanidad carnal, nuestras actitudes, mentalidades, costumbres, formas de ser, formas de sentir, formas de pensar, formas de actuar, todo lo que ustedes se puedan imaginar que no está de la mano a la palabra y al Espíritu Santo. Todas las impurezas, todas las cosas que no nos ayudan en el proceso de santidad. De eso se trata el desierto, eliminar todo lo que le estorba a Dios, todo lo que nos estorba a nosotros para poder ser quienes somos en Cristo, todo lo que nos daña, todo lo que nos afecta, todo lo que nos impide convertirnos en los seres espirituales que realmente deberíamos ser. Ese es el propósito, ese es el proceso por el cual el Señor nos pone en el horno. Es indispensable que entendamos esto. Si ustedes logran entender esto, ustedes van a ver el desierto en el que se encuentran o el que se encontraron, el que se van a encontrar con otros ojos, por completo. El fuego refinador, a ver, las impurezas. Las impurezas en nuestra vida no son la culpa de nadie. Eso es importante que entendamos. Somos buenos para decir, no, es que esto fue el diablo, no, es que esto fue mi ex, o esto fue la maestra, o esto fue el profesor, o esto fue... Siempre es la culpa de alguien, ¿verdad? Pues no. Dios está eliminando lo que nos pertenece a nosotros, no lo que alguien causó en nosotros. Dios está eliminando de nosotros lo que está en nosotros, no lo que alguien sembró en nosotros. ¿Por qué? Porque si usted hubiese tenido una actitud diferente ante las circunstancias, no se contamina, no se corroe, no se impacta. Pero como usted es el problema, como yo soy el problema, nos dejamos influenciar por los demás. Pero ya el problema está aquí. Y las circunstancias simplemente lo que demuestran, lo que manifiestan es lo que ya está aquí. Por eso tenemos en la iglesia y en el mundo tanto divorcio, por eso tenemos eh, tanta separación, tanto pecado. No es fácil vivir en la tierra, iglesia. No es fácil ser lo que lo que usted sea, usted se imagine que es. No es fácil. Máxime que el mundo está dando un giro de oscuridad y un giro
de rebeldía contra todo lo que es santo, puro y bueno y verdadero. Cada día la cancha se embarriala más, cada día nuestro ambiente de vida es más difícil, pero no en Cristo. Así que entendamos que si Dios está tratando con nosotros es personal y no en nombre de nadie. Y en Él podemos ser y somos más que vencedores, pero depende de nuestra actitud, depende de nuestra mentalidad y de nuestro corazón. De nuevo, no son un producto, las impurezas no son el producto de nada o de nadie. No son visibles en la mayoría de los casos para nosotros. No son parte de nosotros, aunque están en nosotros. ¿A qué me refiero con que no son parte de nosotros, aunque están en nosotros? Ese no es nuestro llamado, esa no es nuestra identidad en Cristo. Acuérdense que la palabra dice que cuando nacemos de nuevo, nueva criatura somos y las cosas viejas ya pasaron. Eso significa que la identidad que antes teníamos de venir a Cristo, que era nuestra identidad, ahora dejó de serlo. Ahora nuestra identidad es una que tenemos que cultivar, que tenemos que trabajar, que tenemos que fortalecer, pero nuestra identidad es en Cristo, no aparte de Cristo. Aquella que solíamos tener antes de Cristo, sencillamente ya no es, pero aún está ahí y aún se manifiesta. Y aún nosotros, si no somos fuertes para permanecer en Cristo, esta va a aflorar, esta va a permanecer. Y se los digo, muchas personas en la iglesia van a la iglesia, van a la iglesia, van a la iglesia y todo lindísimo. Pero muy dentro el Señor ve todas las impurezas que todavía necesitan salir a la luz para ser removidas. Deben ser removidas para que cobremos nuestro verdadero valor, nuestro real valor o identidad. Si nosotros no tenemos un proceso de desierto, iglesia, estamos vulnerables a nuestro propio enemigo que hay en nosotros, de que en cualquier momento nosotros mismos nos boicoteemos. Es indispensable que entendamos eso. Por eso el Señor mandó incluso a Jesús al desierto, mandó a Moisés al desierto, mandó a Pablo al desierto, mandó a David al desierto. ¿Saben a quién no mandó al desierto? No mandó al desierto a Saúl. ¿Y cómo terminó Saúl? Horrible. En cambio, a David lo ungen y 14 años al desierto. Es indispensable que tengamos un desierto en nuestra vida. Ahora, si lo estamos pasando en este momento, saquémosle el provecho. Si no lo estamos pasando en este momento, cuando venga, reconozcámoslo y de rodillas. Si ya lo pasamos y sentimos de que tal vez fue por misericordia que lo pasamos, pero que tal vez no salimos muy transformados, porque esa es otra cosa, cuando uno sale del desierto transformado, uno lo sabe. Yo era una persona antes de esta prueba y ahora soy otra. Lo mismo que le pasó a José. José entró en su prueba siendo un joven acusetas, un joven jactancioso, y cuando él salió de la prueba, literalmente salió a convertirse en el segundo al mando de Egipto. El proceso de maduración espiritual que José tuvo en esos 12 años de cárcel, de esclavitud, lo formaron como la persona que Dios necesitaba y que ahora sí podía darle lo que había visto, los sueños que había tenido. Ahora sí podía cumplirle sus promesas. Dios no puede cumplir sus promesas en nosotros si no hemos pasado el desierto, que realmente va a cumplir el propósito de transformación en nuestra vida. Y puede que sean varios, no solo uno. Casi terminando. Vamos a leer Proverbios 25:2-3 primero. Proverbios 25:2-3. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Amén. La gloria de Dios es ocultar un asunto. Dios está lleno de misterios y eso es parte de su gloria.
el hecho de que es insondable. Sin embargo, vean lo que dice aquí. A nosotros incluso en la palabra se nos llama, a los fieles, se nos llama que somos heredad de Dios, somos realeza de Dios. Entonces, digámoslo así. Y la gloria de los reyes y la gloria de los santos y la gloria de los cristianos, digámoslo así, es investigarlo. ¿Cuánta gente pasa por un desierto sin investigar el por qué, el para qué espiritualmente hablando? Simplemente nos sometemos a la prueba, nos pasamos llorando, nos pasamos dolidos y todo, y es más, las pruebas nos generan apatía en muchas ocasiones, porque tras cuernos palos, lo que necesitamos es Dios y la carne dice, no, 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 no vayamos a la cura, no vayamos a la medicina. Y de verdad, pasan semanas y cero Dios, ¿verdad? Nos sentimos de que cómo se le ocurre a Dios hacernos pasar por esto, si yo era tan buen cristiano, si yo era el cristiano de cristianos, ah, yo era el que daba consejos en la iglesia, yo era el que dirigía la alabanza y Dios me pasa por el desierto. Más bien yo debería estar en bendición. Ahí se manifestó, ya salió a la luz la, ¿cómo se llama? La impureza de nuestro carácter, la impureza de nuestras emociones. Ese era el propósito, que eso saliera a la luz. Y el vacilón de esto es que muchas veces nos vemos en el espejo y nos damos cuenta, estoy actuando como otra persona. Es hasta que después, más adelante, ya estamos de vuelta otra vez en ámbitos espirituales que nos damos cuenta realmente la magnitud del yo carnal que se manifestó durante la prueba. Vean lo que dice aquí. Tan impenetrable es el corazón de los reyes como alto es el cielo y profunda la tierra. ¿Impenetrable en qué sentido? Yo puedo venir y aconsejarle a usted. Pero si usted tiene el corazón roto, si usted lo único que está pensando es en usted y su sufrimiento y en la injusticia y en pobrecito yo y no me merezco esto y a cuenta de qué y no, 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 de ahora en adelante yo esto y de ahora en adelante ya nunca más y yo y yo y yo. Y yo tratando de aconsejarle, usted no me va a escuchar. Y yo no, ciertamente no puedo sentir lo que usted está sintiendo, ni puedo llegar al centro de su corazón para poder sembrar esperanza, pero Dios sí lo ve. Y Dios lo que quiere es sacudirle su vida del confort, de la tranquilidad, de donde usted está para llevarlo a donde Él lo necesita que esté. Entonces, ese proceso va a ser un proceso doloroso. Quiero que leamos 4 y 5, ahora sí, tía. Ya. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Quita al perverso de la corte del rey y de su reino. Se afianzará por medio de la justicia. Amén. Yo lo tengo aquí. Quita la escoria de la plata y de allí saldrá material para el joyero. Quita de la presencia del rey oficiales malvados y el rey afirmará su trono en la justicia. Si nosotros no se nos quita toda esa impureza que nosotros tenemos, recuerden que Dios lo que trabaja es nuestro corazón y nuestra mente. Él quiere convertirnos en personas que somos diferentes a las que iniciaron el proceso. Él quiere convertirnos en personas que entiendan el corazón de Dios, que sientan con el corazón de Dios, que piensen con la mente de Cristo, como dice su palabra, que nosotros ya tenemos a través del Espíritu Santo. Él quiere transformarnos. Entonces, Él necesita que estas cosas salgan a flote, salgan arriba. Así como el oro, al ser derretido, el oro puro, caliente, cae al fondo del recipiente y arriba quedan expuestas todas las impurezas. Él necesita que todas estas manifestaciones de nuestra carne, que tal vez podemos decir son justas, realmente lo único que Dios está haciendo es exponiéndolas,
Porque si no nos pasa por el fuego, por el horno de la aflicción, ninguna de estas se manifiesta. Y el horno de la aflicción cumple el propósito de precisamente exponer, hey, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tú tenías todavía aspectos de ti, en ti, que Dios necesita sacar a luz para que tú te des cuenta que están ahí, para que las quites. Y si no pasabas por esta prueba, no te dabas cuenta. Dios permite que durante el desierto el fuego refinador saque de nuestro corazón impenetrable su impureza para que sea evidente y removida. Iglesias, de eso se trata el desierto y el fuego refinador. Vamos a irnos a primera de Pedro 6:7, ya casi terminamos. Adelante, Ronito, esa es tuya, yo creo. Esto es lo que a ustedes los llena de alegría, a pesar de tener que sufrir diversas pruebas por algún tiempo. La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Amén. Gracias, Ronnie. El pastor John Bevere contaba la historia de que cuando él recibió del Señor, que él iba a trabajar en su corazón, lo iba a refinar, lo iba a afinar, él decía, ¡ay, sí, qué bien! Y le dice a su esposa, mi amor, veas que el Señor me habló, me dijo que nos iba a refinar, que nos iba a afinar, que nos ibas a hacer más puros, y él estaba súper feliz. Y dice, yo jamás me imaginé lo que iba a venir. Dice que él trabajaba con una serie de pastores, de hecho él tenía un puesto muy alto en la iglesia en la que él estaba, y le reportaba al pastor general, ¿verdad? De la iglesia, al pastor principal. Y dice que él era prácticamente el segundo al mando en la iglesia. Y dice que entonces em, él estaba muy contento, él servía, él trabajaba y todo muy bien. De repente empezaron a incorporarse nuevas cosas en la iglesia y esto empezó a generarle a él nuevas tareas y nuevos trabajos e inclusive a él se le dio la tarea de manejarle la agenda al pastor. El problema es que él no era muy bueno y muy diestro en ese tema administrativo y resulta que en más de una ocasión a él se le olvidó avisarle al pastor de que tenía ciertas reuniones y el pastor se las perdía. Incluso una de esas fue una entrevista en televisión y se dieron cuenta de que realmente él no estaba funcionando en ese tema, entonces trajeron a otra persona para que manejara esa área y John decía que él, ¿cómo se llama? De ahí, no le quedó otra alternativa más que eh, básicamente esperar a ver qué le podían dar. Resulta que a él terminaron dándole un trabajo de vender, a ver si otras llamadas a iglesias. A él le tocaba llamar como 600 iglesias para saber si las iglesias querían obtener la señal del satélite donde transmitían los cultos. Y él estaba sumamente frustrado. Dice que él pasó de la felicidad y del orgullo de tener ese puestazo en la iglesia, ahora sentirse que tenía que reportarle a una señora que le reportaba a un señor, que le reportaba a otro señor, que le reportaba a otra persona, que le reportaba al pastor. O sea, él cayó como 4 o 5 escalones ahí para abajo. Y él se sentía amargado, se sentía frustrado. Dice que hasta con el chiquito de 4 años se enojaba y todo. Y un día él se vio en el espejo y se dijo a sí mismo, ¿qué me está pasando? Yo no soy así. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? No me gusto, no me gusta lo que siento. Y entonces él se le ocurrió ir al Señor y le dijo, Señor, dime cuál es el demonio al que yo tengo que reprender porque yo no puedo estar así. ¿Qué es lo que me está pasando? Y le dice al Señor, no es ningún demonio, es tu carne. Y dice que él se quedó así y le dice, ¿y qué tengo que hacer? Y le dice, humíllate, ríndete. Literalmente él se quedó pasmado porque él dijo, bueno, si soy yo el problema, ¿qué es lo que tengo que hacer, verdad? Y él se dio cuenta de que el problema de su vida era él. Y ahí empezó el proceso para él, donde él empezó entonces a entender que él, lejos de
de justificar su enojo, de justificar lo que sentía, de ver las cosas como las injusticias de la vida. Todos me odian, todos contra mí. Más bien él se dio cuenta de que él era el problema. Y empezó a trabajar con el Señor y el Señor lo sacó adelante. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso? Hemos pasado por una prueba y culpamos a alguien. Hemos pasado por otra prueba y ¿cómo se llama? Y sencillamente no nos gusta, entonces nos vamos. En lugar de ir a buscar a Dios, pedirle consejo a Dios, pedirle que se manifieste en la situación, pedirle a Dios que tome control de la situación, que nos muestre, que nos eduque. Señor, es algo que no estoy viendo, ¿qué es lo que está pasando? Muéstrame. Y nosotros lamentablemente muchas veces pasamos por eso. Por eso ustedes no se han dado cuenta de que a veces uno siente que cuando está pasando por el desierto es como ya yo he pasado por esto antes. Y les voy a decir algo, a veces cuando hemos pasado y fallado la prueba y lo único que logramos coleccionar en la prueba fue resentimiento, amargura, falta de perdón. Con los años después, más adelante, empezamos a ver que nuestra salud empieza a decaer mucho y que constantemente caemos en enfermedad. ¿No será que tal vez hay algo en nosotros que se está dando que no debería darse? Nos estamos autoanalizando, nos estamos autoestudiando para ver cuáles son los rastros de nuestra, digámoslo así, de todas esas impurezas que tenemos en nosotros que tal vez están saliendo a la luz. Porque yo creo que cualquier persona aquí puede diferenciar un buen comportamiento de un mal comportamiento, indiferentemente de si está motivado por emociones o por justificaciones nuestras o no. Y yo creo que el Señor lo que quiere es que nos autoanalicemos. ¿Cómo estoy actuando? ¿Me parezco a Jesús o me parezco al diablo? Así de sencillo. ¿Estoy mostrando a Cristo a través de la prueba o estoy mostrando lo peor de mí? Y de nuevo, no es durante estos círculos en donde nosotros venimos como hermanos a reunirnos y todo es lindísimo. Es en los momentos allá afuera en donde menos esperamos y en donde vienen a tocarnos la puerta y nos enojamos y nos frustramos y empezamos a regañar, o cuando viene fulanito de tal y empezamos a comernos al otro, o cuando le metemos cizaña o cuando le metemos chinitas a nuestros familiares acerca de otro. Es que nos estamos dando cuenta. O el Señor tiene que pasarnos por un desierto para que estas cosas se suban tanto a la superficie que sean tan evidentes que ya no podemos negarlas. Eso lo dejo para que lo mediten. Ok, vamos a ver. El oro puro. ¿Cómo es el oro puro? Es flexible. Vamos a ir cerrando. Es moldeable. El Señor lo puede usar para lo que sea. Es incorruptible. No se corroe. ¿A qué me refiero con eso? Nada de su ambiente o del ambiente en el que se encuentra lo corrompe, lo influencia. No se afecta por nada en las circunstancias o por la gente o por los chismes o por los rumores o por los temores de guerra, de enfermedad. No se corrompe. Por eso es que el Señor quiere que seamos oro puro. Se vuelve transparente, es una de las cualidades que el oro tiene. Cuando se vuelve líquido se puede volver transparente. ¿Y esto para qué? Somos un libro abierto. Tenemos que ser un libro abierto. La gente tiene que conocernos tal cual somos, no tenemos que ocultar nada. Y esto es algo que me está poniendo en este momento en el corazón al Señor. Si usted tiene cosas ocultas en su vida que no quiere que nadie sepa, que a usted le da miedo, temor, inseguridad, eh, que usted sabe que si la gente se da cuenta, se enoja, se ofende, se resiente, lo que sea. Si usted tiene cosas en su vida ocultas, créame que Dios las ve.
Y esas son las impurezas. Y es mejor que usted vaya y lo resuelva con Dios. Y si tiene que pedir perdón, pida perdón. No se guarde el perdón, porque eso es maldición. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios no te perdona si tú no perdonas. Así que si usted tiene algo en su corazón y en su vida que lo tiene oculto, en realidad usted se está engañando porque usted cree que lo tiene oculto. Dios lo ve y tarde o temprano va a salir a la luz. Así que sáquelo a la luz usted, llévelo al Señor, pida perdón si tiene que pedir perdón al Señor primero, a las otras personas también. Resuelva eso y que nunca más se vuelva a suscitar. Dese cuenta que el Señor está trayéndote a evidencia esas impurezas que hacia donde te quiere llevar, no puedes llevar contigo, no más. Adquiere, el oro adquiere su verdadero valor cuando está en su pureza. Vean, ¿por qué el Señor nos está poniendo en el horno de la aflicción, verdad? Y obviamente tiene múltiples usos. El oro tiene múltiples usos, ¿verdad? Es definitivamente eh, algo que puede permitirle a Dios usarnos en muchas maneras. Ahora, el oro impuro no es flexible, está contaminado, se puede corromper todavía más, no es transparente, no tiene el mismo valor y no puede usarse. ¿Qué diferencia, verdad? Y esto lo que podemos decir es antes y después, literalmente, un oro impuro antes del propósito del desierto y un oro puro después del desierto. Y esto es un tema bíblico. Vamos a irnos a Job 23:10. Adelante, tía Leti, adelante. Y si no lo leo yo, no hay ningún problema. Ok, lo leo yo, no hay problema. Ok, Job 23:10 dice, Él conoce cada uno de mis pasos. Puesto a prueba, saldré puro como el oro. Literalmente el Señor conoce cada uno de nuestros caminos, conoce nuestros pasos, pensamientos, corazón, Él lo conoce todo. Nosotros no podemos pretender ocultarle a Dios absolutamente nada. Eso sería la manifestación de la tontera más grande que se puede existir. Nosotros no caminamos, nosotros en nuestra ignorancia, caminamos creyendo que nadie nos ve, pero Dios nos ve. Él conoce cada uno de mis pasos, puesto a prueba, saldré puro como el oro, siempre y cuando actuemos como tenemos que actuar, siempre y cuando, en lugar de llenarnos de orgullo, de llenarnos ¿cómo se llama? En lugar de llenarnos de cualquier tipo de carnalidad, más bien vayamos donde el Señor y que sea Él el que nos moldee. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Es indispensable que nosotros entendamos que tenemos que mantenernos limpios. ¿Cómo nos mantenemos limpios? En su presencia, buscándolo, permanentemente entendiendo que Él es la medicina, la prescripción médica que necesitamos todos los días. Todos y cada uno de nuestros días, el tiempo que nos queda, tiene que vivirse en Cristo. Y yo sé que para muchas personas que tal vez me vean este video y digan, yo no estoy acostumbrado, eso no es lo normal para mí. Eso solo lo hacen los fanáticos y los... No, si Dios nos está diciendo esto es porque esta es la expectativa de Dios. Es porque es lo que realmente necesitamos. No es opcional. Esto es lo que Dios conceptualiza para nosotros como nuestra única alternativa. Seré como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena.
Es indispensable que entendamos que nuestra vida depende de esto, nuestra vida espiritual depende de esto. Ahora, oros hay muchos, hay oros de imitación inclusive. ¿Cuántas personas hay afuera realmente llegan a pasar la prueba del desierto para convertirse en oro puro? ¿Cuántas personas no pasan la prueba? Y sí, tal vez como en la foto aquí, viven revestidas de oro, pero por dentro tienen otros materiales. Viven de una apariencia, viven imitando una realidad espiritual. No es lo mismo ser quien eres en Cristo que imitar o tratar de imitar quien deberías ser. Y el proceso de descubrir quiénes somos y convertirnos en esa persona toma tiempo, toma dedicación, toma realmente temor a Dios, toma que nosotros realmente entendamos la magnitud de nuestra necesidad de Dios. Y doy gracias a Dios, porque yo sé que hay personas que lo están viendo, que lo están entendiendo y que están girando su rumbo y enderezando su camino para aún ver más la gloria de Dios en su vida. Pero si hay alguien aquí que necesita oración, que necesita apoyo, que necesita fortaleza, sabiduría, conocimiento, discernimiento, nosotros vamos a orar, porque esto es un trabajo de todos. Esto no es, ay, mira aquel, le falta tal o aquel otro. No, 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 no. Eso sería más bien comportarse como una persona que ni siquiera ha pasado por el desierto. Una persona que entiende lo que es el desierto, sabe lo que es sufrir y está dispuesta a ayudar a quien sea para que el desierto suyo sea más sencillo y pueda crecer lo más rápido posible y convertirse cada vez más en una persona que muestre a Dios. Con esto los dejo hasta aquí, pero espero en el nombre de Jesús que hoy haya quedado muy claro el nivel de detalle con el que Dios trabaja en nosotros y el por qué el Señor está trabajando eh, en nosotros para convertirnos verdaderamente como en oro puro. Vean que la palabra hace referencia a esto, al fuego refinador, que tiene que sacar todo lo que no sirve a la luz para que sea removido. Y de nuevo, si usted siente que su desierto no para, es hora de empezar a orar en una dirección nueva. Porque puede que lo que estás orando, lo que estás haciendo no es lo correcto, no es la dirección adecuada. Es tiempo de empezar a pedir revelación. Señor, revélame quién soy. Señor, revélame dónde soy, por qué soy yo el problema. Señor, revélame dónde están mis errores. ¿Dónde están, cuáles son las cosas que hay en mí que tú estás tratando de sacar a la luz para removerlas? Porque a veces uno mismo ni se da cuenta. Creemos tanto en nosotros mismos que ni somos capaces de darnos cuenta que el Señor a grito pelado está mostrándonos nuestras impurezas para eliminarlas de nuestra vida. Así que, iglesia, les, les, les dejo con este tema. La próxima semana veremos uno más del proceso del desierto, pero ya vamos en la curva de levantar hacia las bendiciones, hacia la parte de cuando nosotros, primero vamos a hablar acerca de cómo es que tenemos que comportarnos, qué es lo que tenemos que hacer durante el desierto para que este desierto no se prolongue y más bien sea de bendición para nosotros. Y finalmente los beneficios del desierto. Así que viene más todavía. Amén. Muchas gracias por estar acá con nosotros y ahora vamos a entrar en temas de oración.